Buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Norbert Wiener de la Facultad de Medicina Humana. El día de hoy tenemos el agrado de entrevistar al licenciado Jaime José Figueroa Tataje, tecnólogo médico en la especialidad de laboratorio clínico y anatomía patológica, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, actualmente jefe del área de microbiología del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Cuenta con 10 años de experiencia en la especialidad de microbiología clínica. El tema a tratar el día de hoy, mediante las preguntas, es la aplicación del método de aglutinación en placas en la determinación de los antígenos febriles. Debido a ello, licenciado, hemos considerado las siguientes preguntas. De esta manera se procede a dar pase a los entrevistadores. Licenciado Jaime Figueroa, muy buenas tardes. Quisiera Buenas darle tardes, nuevamente la licenciado. bienvenida. Mi nombre es Cintia Velázquez, estudiante de la carrera de Medicina Humana. Quisiera empezar esta entrevista con la pregunta número uno que tenemos planteada para usted, que es acerca de qué son los antígenos febriles. Ya, bueno, buenas tardes con todos, chicos. Bueno, ya me mencionaron, ya me presentaron. Mi nombre es yo soy el licenciado Jaime Figueroa. Con respecto a tu pregunta, los antígenos febriles son básicamente, bueno, antígenos, ustedes saben ya por teoría, que son proteínas, ¿no? Que están adheridas de repente a una superficie, ¿no? Puede ser una superficie, digamos, artificial o una superficie viva, ¿no? En este caso es una superficie viva, como lo es una bacteria, que es en este caso la salmonela. Entonces, la salmonela, bueno, comparte estos antígenos febriles, comparte muchos de ellos con otro tipo de enterobacterias, ¿no? Que también poseen antígenos similares, pero no iguales, obviamente, ¿no? Entonces, los antígenos febriles, como ya de repente a ustedes les han explicado, ¿no? De repente ya tienen algo de teoría, son el antígeno somático, el antígeno flagelar, ¿no? El O, el H, ¿no? Y algunas subvariaciones que puede tener, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre es que recibe el nombre, ¿no? Son proteínas que están, o en el flagelo o ¿cómo se llama? En el soma, ¿no? De la bacteria. Y también cuando también nosotros, por ejemplo, en laboratorio hacemos antígenos febriles en sí, la batería, ¿no? Incluimos dentro de la batería también digamos, antisueros contra estos antígenos en algunos subtipos de salmonela, ¿no? Porque salmonela es el género, por así decirlo, no es lo general. Lo específico es salmonella typhi, ¿no? Que es salmonella paratyphi, salmonella infantis, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas salmonelas comparten esos antígenos y se puede decir que cuando ya hay una sospecha de fiebre tifoidea, por lo general mandan este, este tipo de pruebas. Muchas gracias, licenciado. La pregunta número dos que tenemos para usted es, ¿cuál es el método de investigación para determinar los tipos de antígenos febriles A, B, H, O y Brucela? Ujú. Claro, o sea, dependiendo de lo que tú quieras obtener, los antisueros son fabricados, ¿no? Nosotros, normalmente en el laboratorio, nosotros lo adquirimos el kit ya obviamente ya hecho, pero esto previamente pasa por inoculación en cobayos o en ratoncitos y ellos son los que producen, ¿no? Los antígenos, luego se separa, es una separación de estos antígenos, y los cuales pues ya purificados mediante, digamos, por ejemplo, cromatografía, puedan ser orientados únicamente a hacer la producción del antígeno o en este caso es el antisuero contra el antígeno, ¿no? Que nosotros estemos buscando sea el O, el H, ¿no? O ¿cómo se llama? El paratífico A, ¿no? Lo que ustedes mencionan que es A y B es paratífico A, paratífico B. Y con respecto a la brucela también es como una enfermedad aparte, ¿no? Que también se busca dentro de los antígenos febriles
¿Por qué? Porque la clínica más o menos también corresponde, ¿no? Es una fiebre insidiosa, ¿no? Que probablemente también causa mucha debilidad, etcétera. Entonces, todo eso pasa ese proceso de purificación de antígeno para poder nosotros obtener, digamos, el goterito. No sé si ustedes, ya, bueno, ya de repente algunos han rotado por laboratorio, no lo sé, un goterito con sí, un líquido de algún color, ¿no? Entonces, nosotros solamente lo único que hacemos es enfrentar el suero del paciente con el antígeno, ¿no? El antígeno purificado y mediante una metodología que se llama aglutinación, podemos ver si es que está presente o no. Muchísimas gracias, licenciado. Ujú. Buenas tardes, licenciado Jaime Figueroa. Mi nombre es Julián Anampa y yo voy a seguir con las siguientes preguntas del tema que vamos a tratar. ¿Qué consideraciones deberíamos tener para la aplicación correcta del método de aglutinación, licenciado? Ya, ¿qué tal, Julián? A ver, primero hay que dejar en claro que, bueno, este tipo de métodos, el método de aglutinación en placa o en tubo, que antes también se hacía, ¿no? Para los antígenos febriles en sí, eh, digamos que pasado ya al siglo XXI, han ido yéndose en desuso. ¿Esto por qué? Porque han salido otro tipo de pruebas, ¿no? Que son más específicas para poder detectar fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, normalmente en laboratorio, pues bueno, todavía se sigue haciendo, ¿no? Eso no quita. ¿Qué consideraciones? Normalmente para los médicos lo más importante es cuando hay una fiebre insidiosa. Normalmente, bueno, obviamente mayor de 38, ¿no? Mayor de 38, que va acompañada de vómitos muchas veces, deshidratación, ¿no? A veces, bueno, también hay aparición de diarrea, ¿no? Diarrea mucosa. Entonces, eso le da de repente a entender al médico que puede haber una posible salmonelosis. Ahora, otra de las pruebas que puede acompañar esto es que, digamos que el paciente, bueno, también se presenta ictérico, ¿no? Muchas veces, a veces el hígado empieza a sufrir, entonces empieza la ictericia, ¿no? Pero es en algunos casos, no en todos, ¿no? Y se trata de ver, aparte de tener las alucinaciones positivas, ¿no? En teoría, eh, también acompañarlo de repente con algún tipo de coprocultivo, quizás, ¿no? Si es que es necesario. Muchas gracias por la información, licenciado. La segunda pregunta sería, ¿qué valor diagnóstico tendría la prueba cualitativa de antígenos febriles? Ahí, bueno, ya te adelanté un poco la respuesta. El valor, por lo general, es bajo, bajo en todos, como ya lo mencioné al principio con la señorita anterior, los antígenos son compartidos, o sea, muchas veces puede haber falsos positivos. Entonces, no necesariamente es una prueba que ahora se use como, digamos, diagnóstica, ¿no? Que sea una prueba 100% sensible y 100% específica, no. Digamos que puede dar una ayuda, ¿no? Pero siempre y cuando la clínica del paciente corresponda y que también se apoye en otras pruebas, ¿no? Ahorita su valor, digamos, predictivo positivo es muy bajo, ¿no? De repente estoy hablando de repente quizás de un 60 o un 50%. ¿Por qué? Porque no, esos antígenos, como ya les dije, son compartidos y a veces, por ejemplo, y en el caso de Brucela, por ejemplo, la Brucela nosotros, si bien es cierto, somos país endémico, pero muchas veces los antígenos que son producidos o que tenemos no aglutinan con el suelo del paciente porque, bueno, a veces simplemente no se presenta. Por ejemplo, acá en Lima no hay, digamos que Bruselas no es muy de repente frecuente verlo, ¿no? Pero de repente si vas a zonas de la sierra, entonces quizás si se hace un estudio, probablemente encontremos varios que tienen anticuerpos anti-Brucela, ¿no? Que en algún momento le dio, que también la Brucela se le llama como fiebre malta, ¿no? Por el queso de la cabra, etcétera, que está mal hecho, etcétera. Pero el valor en sí de las aglutinaciones es muy bajo y
Si no se le combina con otras pruebas, o sea, con otras pruebas tanto microbiológicas, tanto, por ejemplo, hematológicas, que también pueden darse, ¿no? Por ejemplo, el hemograma, que siempre es importante, o hasta incluso un aspirado de médula, que algunas veces se suele hacer, dependiendo del estado del paciente, ¿no? Acompañado de todo eso, quizás sí pueda subir, ¿no? Pero por sí solo, no. Muchas gracias, licenciado, por su aporte. Le paso con mi compañero. Correcto, doctor. Continuando con la pregunta, en este caso ya he verificado que nos ha estado hablando de poco a poco, ¿no? Y quisiera que nos podría inducir más a esta pregunta, ¿no? Ya que he estado escuchando y de alguna manera ya lo había mencionado. Teniendo en cuanto los cuatro antígenos febriles, ¿nos podría responder qué nos determina cada uno de los antígenos febriles? Claro, claro, ya lo había mencionado un poquito, ¿no? El O y el H son antígenos flagelar, el antígeno flagelar, el antígeno somático, ¿no? El soma y el flagelo de las salmonelas, ¿no? En general. El A y el B que ustedes le mencionan son para, digamos, una especie de salmonela en sí, que es la salmonella paratífica A y la salmonella paratífica B, una va dirigida, es como si fuera el O, el H, ¿no? Van dirigidos contra ese tipo de anticuerpos, ¿no? Y la brucela, que obviamente, pues, no, son antígenos para detectar, obviamente, la bacteria que es Brucella abortus, ¿no? Pero la fiebre malta a veces no solamente es este tipo de brucela, sino que también hay otro tipo de brucelas que se parecen y que también pueden dar este tipo de enfermedad y que puede también dar un falso negativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, son este tipo de cositas que a veces hacen que las aglutinaciones ya de un tiempo a esta parte hayan estado bajando su uso, ¿no? Porque no, muchas veces no ayudan, ¿no? Al contrario, creo que a ustedes, de repente como futuros médicos, los confunde más porque no saben si realmente si es o no es, ¿no? Muchas gracias. Continuando con la pregunta 2, ¿cuál sería la interferencia en la interpretación de muestras hemolizadas? En muestras hemolizadas, probablemente, de repente sea por la aglutinación, quizás, o nosotros, como les está explicando de la técnica, para poderlo ver, es lo que llamamos aglutinación. Aglutinación es que los complejos antígeno-anticuerpos se forman y van formando como grumos, ¿no? Entonces, cuando se forman todos estos grumos, decimos que es positivo, cuando no se forma nada es negativo. En muestras hemolizadas muchas veces de repente pueden verse más grumos, de repente por el tema que se pueden aglutinar los hematíes, o combinarse con los antígenos de los reactivos y de repente dar una falsa aglutinación, pero básicamente no, de repente la interferencia sería un poco baja, ¿no? Más que todo con la lectura. O sea, de repente la interferencia sería en la lectura, ¿no? Que de repente da un fondo un poco opaco y que no se pueda visualizar bien. Pero la idea es que sea un suero óptimo, ¿no? Que no sea hemolizado y mucho menos lipémico también, porque con los triglicéridos, las grasas también hay ese efecto, ¿no? Ese efecto que no, a veces hay formación de grumos y nosotros podemos confundirnos en el momento de la lectura. Muchas gracias. Doy pase a mi compañera. Disculpa por la interferencia. Ya para terminar con las preguntas, con respecto al método de aglutinación en antígenos febriles, ¿se podría decir que es gold estándar? Ah, no. No podríamos, ahora, o sea, en 2022, no podríamos decir que eso es gol estándar, ¿no? Por las razones que ya les he expuesto anteriormente, ¿no? Para que sea un gol, para que haya una metodología sea gol estándar, debe ser su especificidad y su sensibilidad deben ser muy altas. Entonces, en el caso de las aglutinaciones, los antígenos febriles, ahorita ese no es el caso,
¿no? Entonces, hay otros tipos de métodos, ¿no? Uno de ellos también, bueno, puede ser el cultivo, el coprocultivo que a veces nosotros hacemos, o cultivos de médula ósea que también pueden darse, como dije, a veces son pruebas que se complementan, ¿no? Pero no se podría decir que los antígenos febriles son gol estándar, ¿no? Ahorita no, porque su especificidad y su sensibilidad son muy bajas ahorita. No entiendo. Y ya para terminar, ¿qué recomendación nos podría dar para evitar las enfermedades asociadas con los antígenos febriles? Bueno, en el caso de Salmonella, como ya, bueno, es una enterobacteria, ¿no? Salmonella produce la clínica que es lo que se llama la fiebre tifoidea, ¿no? Por lo general por Salmonella tifi. Y contagiada por alimentos, de repente porque están en mal estado, o de lo contrario también cuando hay personas que no se lavan bien las manos, de repente por ahí como que saber dónde comer, ¿no? No tener no comer mucho en la calle, aunque siendo estudiantes a veces eso es bien difícil, pero tratar de comer lo mejor posible, ¿no? Lavar los alimentos, en el caso es en el caso de las salmonelas, ¿no? En el caso de la brucela, tener mucho cuidado con los lácteos que se consumen. Normalmente esta bacteria, Brucella abortus, está presente en lo que es el queso, ¿no? El queso de repente mal procesado, o que viene también de vacas que están enfermas, ¿no? Entonces, mucho control en la parte también veterinaria, ¿no? Porque, o sea, en esa parte tienen que ir de repente de la mano a veces, medicina humana con medicina veterinaria, porque en la sierra pueden darse casos, ¿no? Entonces, si el animal está enfermo, entonces es deber del médico veterinario también informar, ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de estar en comunicación con todo el equipo de salud, incluyendo el veterinario, en el caso de Bruselas sí es importante, ¿no? Para poder evitar este tipo de fiebres, que también la fiebre malta es una fiebre que dura, tiene una duración larga y deja secuelas en el paciente, entonces secuelas que a veces son incómodas, pues, ¿no? Entonces no, tratar de evitar eso nada más. Creo que eso sería todo. Ok, muchas gracias. Bueno, licenciado Jaime Figueroa, muy agradecido por su presencia. Eh, estamos muy contentos por tenerlo nuevamente con nosotros en esta entrevista a los estudiantes de la Universidad Norbert-Wiener de la Facultad de Medicina Humana. Esperamos pronto nuevamente contar con su presencia en una próxima entrevista. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ya, gracias por la invitación también. Mucha suerte y bueno, gracias de nuevo. Gracias.